Vamos a ubicarle al capítulo 17 y voy a dar lectura desde el verso 8 hasta el 16. Cuando tengamos, decimos amén. Repito, primer libro de Reyes, el capítulo 17, y vamos a empezar a dar lectura desde el verso 8 hasta el 16. Cuando ya tengamos todos, decimos amén. 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 La palabra del Señor lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Tomen asiento, por favor. Como podemos ver, amados hermanos, en este pasaje bíblico, si haríamos una reflexión desde un punto de vista humano, como que parecería algo muy frustrante, algo que no tiene sentido, que el Señor decide mandar a un profeta, en primer lugar, a una ciudad pagana. No era un pueblo de Dios. En segundo lugar, manda a visitar a una viuda pobre. Y en tercer lugar, manda el Señor a Elías en un tiempo de hambruna. Si nosotros miramos el contexto de este pasaje bíblico, vamos a ver que el pueblo entró en una hambruna tremenda. Ustedes saben por definición lo que es la hambruna. Es la falta de alimentos y la gente muere de hambre. En el mundo entero, hermanos, o quizás en la mayoría de países, no entendemos esto cuando hay una verdadera hambruna. Pero les invito a reflexionar unos segundos de esto. ¿Qué pasaría si es que el Señor no permitiera que la tierra siga produciendo por unos 6 meses? Que la flora, la fauna, el reino mineral, el reino animal dejaría de producir. Y que en el mundo entero no hubiese lluvia. Es decir, ya no se produzca nada. Pensemos, hermanos, en una hambruna que podría darse en el mundo entero. Pero la gracia de Dios no ha permitido ello y seguimos nosotros, me atrevo a decir especialmente en este país, en abundancia de comida. Pero cuando vemos los otros países, hermanos, que han tenido que satisfacer el hambre de su estómago comiendo basura, y en otros países también que no han tenido para nada y han visto morir a sus hijos por enfermedades, por epidemias, es algo que se ha dado en este siglo. Así que, amados hermanos, no es un relato histórico leve, como para decir a nosotros no nos pasa eso. Más bien es un momento de reconciliar nuestros espíritus y reconocer la gracia, la misericordia de Dios que nos ha tenido para que nosotros no estemos enfrentando a hambruna alguna. Amén.
Vemos entonces nosotros, hermanos, que a este varón Elías, el Señor le escoge para que vaya a un ministerio, a un trabajo bastante complejo. No le está diciendo a Elías, te vayas a un lugar, quiero ver unos 50,000 personas, unas 100,000 personas que te escuchen, que tú prediques sobre la salvación. Quiero ver muchas personas que vengan a mis pies. Estamos mirando aquí en una historia bíblica que el Señor tiene compasión por una sola persona, por su hijo, por dos personas. No le manda a Elías, tremendo profeta que él era, no le manda a él para que haga la tarea de evangelismo. A él le manda para restauración de dos personas que estaban en hambruna. Pero ¿qué vemos aquí, hermanos? Una obediencia tremenda de parte de Elías. Y es que, amados hermanos, el Señor quiere sobre todas las cosas obediencia. El Señor no necesita nada de mi persona ni de nadie de nosotros, pero el Señor quiere ver en nosotros obediencias. ¿Qué tipo de obediencia? Que seamos sujetos a Él, que guardemos los mandamientos, que hagamos lo que el Señor nos dice aquí, que hagamos lo que ustedes están haciendo esta mañana, congregarse, como dice su palabra, no dejando de congregarnos como tienen costumbre algunos, sino congregarnos, estar con el pueblo de Dios, estar alabando, bendiciéndole. Eso significa obediencia, y una obediencia diaria, para que nosotros agrademos al Señor. El otro día le decía en el fin de semana a mi esposa, el mero hecho que se termine un día y nosotros podamos ir al descanso sin haber ofendido al Señor, eso es bastante. ¿Sabe por qué? Porque cada día vamos acumulando esa obediencia al Señor y vamos siendo bendecidos. Así que Elías lo primero que hace es obedecer a un mandato de parte del Señor. Él hubiera cuestionado, Señor, pero tú me estás mandando a una ciudad pagana, tú me estás mandando a donde una viuda pobre, tú me estás mandando a un lugar que ni siquiera conozco, no sé qué pasará. No, Elías, un profeta maravilloso, obediente, acepta. Levántate, vete a Sarepta de Sidón, levántate. Está en una posición de un verbo imperativo, levántate. El Señor es eso, nos dice, haz, levántate. No nos dice, si piensas, piensa ahora y haz. No, siempre el Señor nos da unas órdenes en una posición imperativa. Allá, hay que hacer ya cuando el Señor nos ordena. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Interesante, ¿no es cierto, hermanos? Saber de que Elías está escuchando la voz del Señor. Dice, yo he dado la orden para que una mujer viuda te sustente. Estaba viviendo en ese tiempo una hambruna total. Los lugares donde había gente, moría la gente del hambre. Y al escuchar a Elías, se habrá preguntado tantas veces, ¿el Señor me manda que yo sea sustentado por una viuda en época de hambre? No entiendo. Hay cosas, hermanos, que en la vida cristiana el Señor nos pone en nuestro corazón, en nuestra mente, y podemos estar ciertamente confundidos. Decir, Señor, ¿quieres que haga esto? ¿Es correcto lo que yo debo hacer? Y empezamos a dudar, hermanos. Pero en esos momentos nosotros tenemos que buscar la inspiración del Espíritu Santo, la dirección de Él, para proponernos a entender exactamente lo que el Señor quiere. Dios no es un Dios de confusión. Él no nos delega cosas que no podamos cumplir. Lo que cuenta es que haya un corazón dispuesto y que nosotros hagamos, como dice su palabra, haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. No demos las vueltas, hermanos, así como vamos deprisa a buscar lo que algo nos interesa, lo que nos agrada, así también vayamos deprisa cuando el Señor nos pone un llamamiento, nos pone un ministerio y nos pide algo que hagamos. No nos detengamos. Elías no le cuestionó para nada. Dijo, sí, Señor, aquí estoy, vámonos a ver qué me sucede en tu mandato. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Qué vemos ahí? Obediencia de parte de Elías. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Aquella viuda era tan pobre
que tenía que recién a recoger un par de leña para poder cocinar algo para ella y para su hijo. Así que era, no solamente esta mujer, era una mujer viuda que no tenía ningún sostenimiento de nadie, sino que era muy pobre. Recordemos, hermanos, que en ese tiempo las mujeres no trabajaban. Eran los maridos los que tenían que trabajar para traer sustento. Y así se dio inclusive en tiempos atrás, así era el mundo entero. Los hombres tenían que salir a trabajar para traer sustento. En aquel entonces la mujer no trabajaba y esperaba el sustento de su esposo. Pero ella es una mujer viuda que no tiene a su marido para que traiga el pan de cada día. Ella estaba totalmente sola. Va afuera en búsqueda de una leña para prender fuego y preparar su comida. No tenía nada más en lo absoluto. Y aquí, hermanos, hagamos una pausa. Qué interesante nuestra vida, ¿no es cierto? Estoy hablando de ahora. Usted va a aprender, como nosotros llamamos cocina, otros llaman estufa. Qué facilidad. Damos la vuelta a esa perilla. Unos tienen una estufa o una cocina de gas, otros de eléctrica. Y por ahí tenemos otros aparatos eléctricos para hacer el café. Tenemos la licuadora. Microondas. Y tantas cosas, hermanos. Entonces, hermanos, reconozcamos en esta mañana la gracia y la misericordia de Dios y en la época en que estamos viviendo. Amén. Imagínense ustedes, hermanos, no nos dice la Biblia cuál era el clima, pero aquella mujer salía a buscar leña. Posiblemente se puso en su hombro una hacha para ir en busca de una leña. Y usted y yo nos vamos en búsqueda de eso. Tan cómodos, ¡bum! Tenemos ya las llamas de una cocina para poder empezar a cocinar. Miren entonces ustedes, hermanos, cómo el Señor en su gracia y en su misericordia nos ha traído a este mundo para disfrutar las bendiciones de Él. Ahora sí, podemos decir el mundo está revuelto en el pecado, en la violencia, es un mundo invivible, bla, bla, bla. Podemos decir lo que quiera, pero reduzcamos a pensar en estos tiempos el favor que Dios ha tenido con nosotros. Nos ha permitido vivir en una época maravillosa, digo yo, hermanos, con una tecnología de primera. Refrigeradoras inteligentes que llaman, que dicen, falta leche, falta leche, falta leche. Falta pan, falta pan, falta pan. En serio, hermanos. Esa es la época que estamos viviendo. Una época, hermanos, escúcheme bien esto, una época de abundancia, de dulzura. Y cuando estamos en las manos del Señor, aprovechamos todo eso, porque el Señor quiere lo mejor para usted. Dios no es un Dios mezquino, Dios es un Dios de amor. Demos gracias a Dios que estamos viviendo en este tiempo, porque en tanto en cuanto nosotros estemos renunciando al pecado, en tanto en cuanto estemos comprometidos con el Señor, vivimos una vida de bendición, hermanos. Amén. Sí, Señor. Vivimos una bendición eterna, diaria, hermanos, preparándonos para irnos a la boda del Cordero, hermanos. ¿Cómo nos vamos a agradecer? Independientemente de la convulsión que pase, el Señor está preocupado de darnos el pan de cada día, el alimento, el vehículo, el carro. Nos ayuda de una u otra manera a pagar nuestras necesidades. De una u otra manera el dinero hay para que nosotros estemos cumpliendo con nuestras obligaciones. ¿Sí o no, hermanos? Podemos decir amén. Amén, amén. Ese es el tiempo que estamos viviendo nosotros. Y esta reflexión, hermanos, implica no una reflexión histórica solamente. Es una reflexión para que nosotros tengamos un corazón súper agradecido al Señor. Amén. Sí, Yo quiero agradecerle siempre al Señor y decirle gracias que estoy viviendo en esta época, en esta era de tantas bendiciones, de tantas comodidades, amados hermanos. En Orlando es increíble. Hay un poquito de frío de 40 grados y prendemos la calefacción. Yo creo que la próxima semana cambia. Tenemos el aire acondicionado. Una bendición grande, hermanos. Así vivimos nosotros. Y por eso tenemos que entender diariamente en dónde estamos. Estamos parados en la roca de Cristo para nosotros todos los días ser bendecidos. Amén, hermanos. Amén, amén. La palabra del Señor continúa y dice,
y yendo ella, ¿qué vemos aquí en esta expresión? Vemos lo que hizo Elías, un acto de obediencia. Ella no le conocía a Elías, pero entendía que se trataba de algo que enviaba su Dios. Ya vamos a ver cuando dice su Dios. Pero ella obedece a lo que le decía el profeta. Y aquí quizás pueda hacer un paréntesis que quiere que el Espíritu Santo diga, hermanos. Amados hermanos, hay que someternos a los pastores, así dice Hebreos. Hay que someternos a los hijos de Dios que están predicando la palabra. Hay que someternos a la palabra. No vivamos de una forma independiente. Siempre reconozcamos la autoridad de la persona que Dios ha puesto en una iglesia, en cualquier parte, hermanos. El vivir sin consultar a Dios, el vivir sin consultar al líder de la iglesia, es un fracaso, hermanos. Tenemos que siempre hacer eso. Yo doy gracias a Dios, hermanos, que cuando ustedes no vienen, se molestan o dan el tiempo si no puedo ir a la iglesia. Gracias, hermanos. Ese es un principio de respeto. Gracias, hermano Allison, que la semana anterior que usted no pudo venir, una persona que está apenas semanas aquí en la iglesia me escribió y me dijo, no voy, pastor, a la iglesia porque voy a arreglar mi camioneta. Eso es respeto, eso es obediencia, hermanos. Esta mañana recibí 2 mensajes, una de la hermana Sore que no venía a Jesús y el otro de la hermana Wanda. No voy, pastor, a la iglesia. Qué bueno, hermanos. Así he desarrollado yo mi vida desde que ese león le conocí al Señor, hermanos. Cuando yo empecé a predicar, ya teniendo un ministerio a tiempo completo como director de la Sociedad Bíblica, me invitaba a X iglesia a predicar. Y yo decía al pastor general, le decía al pastor de la iglesia, a mi pastor, yo voy a predicar este domingo en tal iglesia. Y en una ocasión me dijo, no vaya, hermano Marco. No entró en detalles, no vaya. Y no fui. Pero siempre consultaba. Y una sola vez en toda mi vida cristiana que pasé junto a él, que no le consulté, fracasé. Porque si yo le hubiera dicho lo que pasaba conmigo, no me hubiera pasado tantas cosas que me sucedió. Porque fue un cúmulo de situaciones adversas en mi vida. No consulté con un hijo de Dios puesto allí. Amados hermanos, el pastor, el líder está para eso. Para escuchar, para oír, para conversar, para ayudar, para orar. Pero tiene que hacer recíproco ese amor cristiano. Hermanos, sí, muchas gracias que ustedes se han acostumbrado a decir, pastor, no voy a la iglesia. Eso es bueno. No se puede pasar, hermanos, desapercibido la autoridad del Señor. El Señor le ha puesto autoridad. Cuando María y Aarón no quisieron reconocer la autoridad de Moisés, ¿qué les pasó a ellos? Les dio lepra. Ustedes saben eso. Entonces aquí vemos que esta mujer entiende que le está diciendo un profeta que haga lo que él desea. No le está cuestionando, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Cómo así eres un extraño? No te conozco. ¿Y vienes a dar órdenes a mí? ¿Tú quién eres? Me exiges a mí que yo haga por ti y yo ni te conozco. Vienes a mi casa y tú empiezas a darme órdenes. No, ella muy humildemente, hermanos, muy humildemente llega ante él y le acepta. Y dice, yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Aquí me detengo. Vive Jehová tu Dios. Ella no dijo, vive Jehová nuestro Dios. Vive Jehová tu Dios. Porque ella no conocía al Señor. Porque ese pueblo era un pueblo pagano. No entendía las cosas de Dios. Y le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la vasija y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararle para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos de morir. Vaya interrogante que habrá tenido ese momento aquella mujer. Me dice que yo le debo comer con apenas un puñado de harina y un poco de aceite que tengo, que es la última comida para mí, para mi hijo. Y dice que yo le dé. ¿Cómo reaccionaría una persona en estos tiempos que tiene el último pedazo de pan para comerse a persona con su hijo y que viene un extraño a pedirle? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿De qué manera sería nuestra actitud?
Ella está reconociendo, le está diciendo, es lo único que tengo y ahora tú me pides a mí que te dé lo único que tengo. Tengo un poquito de pedazo de pan, tengo un poquito de harina, tengo un poquito de aceite y me estás pidiendo lo único y lo último que tengo. Porque después de esta cena, después de esta comida, lo único que espero es la muerte. Porque no tengo nada más. Aquella mujer estaba resuelta a morir. Sabía que no tenía esperanza. Aquí regreso al comienzo de la prédica, hermanos. Miren ustedes que el Señor está interesado no en multitudes. Él está, hermanos, interesados de una forma individual en cada uno de nosotros. Él le da un tratamiento especial a usted, hermana Irene. A mí, a usted, hermano Nirio. Él es un Dios soberano que está atento de una forma personal con cada uno de nosotros. Amén. Él no está viendo multitudes, no está diciendo, bendigo a la iglesia Cordero de Dios. No, la iglesia de Cordero de Dios no es un ente. Es un hombre que legalmente teníamos que hacer, pero en relación a Dios, usted y yo somos lo más importante para el Señor, porque somos sus hijos lavados en la sangre de Cristo. Amén. Él nos da una atención individual, no en conjunto. Él estaba preocupado, el Señor, de una mujer que estaba determinada a morir y a morir de hambre. El Señor estaba mirando que había un niño que necesitaba un sostenimiento y manda semejante personaje. Porque así es el Señor, hermanos, preocupado de lo que nos ocurre. Amado hermano, ¿cuál es su preocupación de este día? ¿Cuál es mi preocupación? ¿Qué es lo que más anhelo? Quiero decir, hermanos, que el Señor está tan preocupado, tan pendiente de lo que está ocurriendo en su vida, no en su hogar, en su vida individual, en lo que usted anhela en su corazón. Él está pendiente de todo lo que usted desea. Él está dándole un tratamiento individual. No es en conjunto. Él nos ve cada día como personas. Él nos ve como individuos, como hijos de Él. Ni siquiera si pertenecemos a un hogar de 2 o 3 o 5 personas, estamos mirándonos en conjunto. No, Él dedica su tiempo de una forma individual. Eso es lo que hizo precisamente con esta mujer dedicada a Él. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemelo, y después lo harás para ti y para tu hijo. La primera cosa que vemos en este versículo, no tengas temor. Amados hermanos, podemos nosotros estar en cualquier circunstancia y podamos estar viendo lo más oscuro, podamos estar metidos en el túnel donde no tenemos una sola luz. Recordemos, el Señor nos dice, no tengas temor. Amén. No tengas temor. Amados hermanos, la Biblia está copada, llena de esperanza cuando el Señor nos dice, no tengas temor. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por supuesto, hermanos, que no es fácil cuando tenemos una circunstancia que nos lleva al temor de la noche a la mañana a retirarnos. No, pero el Señor nos está diciendo, no temas, porque yo estoy contigo. Amén. Amén. Ustedes leyeron lo que nos mandó la hermana Seña esta mañana. Interesante, ¿no? Nos hablaba de eso precisamente. Así que, amados hermanos, la actitud del cristiano, independientemente del problema difícil, complejo que estamos viviendo, no temamos. No temáis, manada pequeña, dice el Señor. Aquella mujer habrá estado desesperada, angustiada. Este hombre se va a comer mi última comida y me voy a morir de una forma más anticipada, porque por lo menos esto me sostenía algo. Pero Elías conforta su vida. Dios le conforta su alma. Mujer, no temas. Ella no sabía lo que iba a pasar. Lo que quería Elías es transmitirle para que aquella mujer no tema, para que aquella mujer entienda de que por alguna razón Elías estaba allí junto a ella. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así:
La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. Vaya promesa tan grande que aquel profeta, aquel hijo del Señor, de Dios, de Jehová de los ejércitos, le dice a aquella mujer: lo que tú tienes ahora, ese puñado de harina, ese poco de aceite, quiero decirte que no va a escasear. Posiblemente haya habido un interrogante en el corazón de aquella mujer. ¿Cómo puede ser esto? Me está diciendo que no va a escasear. ¿Cómo va a ser esto? Sabe que uno de los problemas singulares que nosotros tenemos es la falta de fe, de creer al Señor como Él quiere, no como yo quiera. Cuando nosotros no le creemos al Señor lo que nos está diciendo en la palabra o cuando escuchamos una prédica, empezamos a dudar. Y la duda no es del Señor. Cualquier situación irreversible que nos está pasando nos compromete a nuestra felicidad y empezamos a pensar 20,000 cosas, pero menos en la gracia y la misericordia de Dios. Y ahí tambalea nuestra fe. Y ahí tambalea nuestra esperanza en el Señor. Porque en mi corazón y el suyo quizás no está comprometido totalmente con el Señor. Porque vemos gigantes. Vemos gigantes que nos atacan, hermanos, pero no vemos al poderoso gigante que es Jehová de los ejércitos. Así es, Señor. Empezamos a ver cosas que el enemigo quiere que veamos. ¿Cuál es su problema este día, hermanos? ¿Cuál es el gigante que usted está mirando en su vida? Quiero decirle que no mire eso. Mire al poderoso gigante. Que su fe, que la mía, nunca decline. Nunca esté vacilando, porque el Señor nos ha ofrecido a nosotros estar como todos los días de nuestras vidas, hermanos. El Señor quiere obediencia. El Señor quiere que le creamos, hermanos. Dice la palabra del Señor en Génesis, en el capítulo 6, que Abraham, ese hombre de fe, cuando le creyó al Señor, obtuvo lo que él quiso. Y creyó Abraham lo que Jehová le dijo. Cuando estamos en una actitud de creer al Señor, es imposible, hermanos. ¿Acaso usted y yo no habremos pasado ciertas o muchas tribulaciones y pruebas? Donde esos momentos nos carcomía nuestra paz, nuestra alegría, nuestra esperanza. Y estábamos nosotros inundados de temor. No había nada de esperanza. Quizás, hermanos, en un momento de nuestras vidas estaban hechos pedazos en el suelo. Y como yo digo, viene ese alfarero que es Dios, recoge las piezas del suelo y las hace de nuevo. Amén. Es el alfarero el que los hace así. Pero Él quiere mirar en nosotros que haya fe. No sé cuánta fe el hermano Alson habrá tenido sabiendo que su familia estaba secuestrada. No sé. Pero yo sé que él debe haber estado con su corazón así, oprimido, pero esperando al Señor. Porque solamente Dios podía dar esa bendición. Así es, Señor. Acuérdense entonces usted, hermanos, en esos tiempos, la prueba más dura que pasó, que se quebrantó su espíritu, su corazón. Pero ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Es que sí queremos recordar a medias eso. Es que nos olvidamos pronto de los beneficios y favores que hemos recibido. Y dejamos a un lado y parece que eso no fue nada. Y no queremos, hermanos, mirar nuestro pasado para no hacer un inventario real, espiritual, para darle gracias al Señor. No miramos las bendiciones profundas y grandes que el Señor derramó en nuestras vidas, hermanos. No queremos ver eso. El otro día un vecino me ayudaba a llevar ciertas bolsas de sal pesada, que era para mí 40 libras chinas. Antes las daba sin problema, ahora no. Le llamé a él,
para que me ayude. Y me decía, pastor, ¿se acuerda cuando estaba enfermo? Nosotros orábamos. Iba al año 2018. ¿Se acuerda? Digo, sí, hermano Carlos, en verdad. Pero ahora dice, le veo muy bien a usted. Y sigue predicando, ¿no es cierto? Sí, digo, sí, ya cumplió 80 años. 80 años, ya, digo, sigo predicando. Pero una cosa le digo, hermano Carlos, nunca me olvido de las oraciones de ustedes, de los favores que yo recibí con ustedes, porque cuando yo estaba solo en mi casa, les llamaba a ustedes que me lleven al hospital y me llevaban. Y soy muy agradecido, Señor, por las vidas de ustedes. Entonces, amados hermanos, cuando vemos situaciones adversas que nos ocurrió ayer, cuando digo ayer no estoy refiriendo al sábado, sino meses, años, décadas atrás, y miramos el panorama difícil que tuvimos que vivir, y nos vemos como estamos ahora, complacidos en que el Señor nos ha dado lo que hemos pedido, tenemos que guardar un amor profundo por el Señor. Así es. Ahora es el tiempo de agradecer al Señor. Ahora el Señor quiere que le alabemos, que guardemos los mandamientos, que le digamos cuánto le amamos, que reconozcamos cuán bondadoso ha sido. Porque el Señor todos los días nos dice, no temas. No temas, hijo mío, no temas, hija mía. Esa fue la expresión de parte de Elías a aquella mujer que no tenía nada. Y aquí viene, hermanos, la esencia del mensaje. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Qué reconocemos aquí una vez más? Obediencia de parte de ella. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Ya a este punto está explicando Elías que no se trata de un concepto de él. Aquí nos está diciendo ya que fue un mandato del Señor. Amén. Esa harina nunca más volvió a escasear. Ese aceite tampoco. Hubo alimento. La vida de aquella viuda que estaba viviendo en una miseria recobró fuerzas, recobró esperanza, recobró ánimo, porque así es lo que nos hace el Señor. Cuando estamos en el suelo, nos levanta, nos abraza, nos bendice, nos besa y nos da una esperanza maravillosa. Amén. Amén. Amados hermanos, hermanas, reconozcamos la grandeza del Señor en nuestras vidas. Hoy por hoy, la harina de su casa, el aceite de su casa, nunca va a escasear. Aleluya. En tanto en Amén. cuanto su corazón esté con el Señor. Amén. Amén. Gracias, Amén. Señor. Amén. Inclinen sus rostros, por favor. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque reconocemos, Padre amado, que nunca la harina y el aceite va a escasear en nuestros hogares. Así Tu es. amor, tu misericordia, tu bendición, tu perdón, tus dádivas y favores jamás escaseará en nuestros hogares, Padre. Así es, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada familia aquí representada, por aquellos hijos tuyos que no vinieron. Gracias por todo tu pueblo en el mundo entero, Dios mío, que comprendamos el Dios que tenemos, ese Dios de amor, de misericordia y de gracia, Señor. Así es, Señor. Te adoramos, Padre, y te bendecimos, Señor. Padre, derrama este mismo momento, Señor, una gracia infinita, una bendición poderosa en la vida de cada uno de nosotros, que somos un pueblo necesitado, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre.